quiero quedar en el primer nivel, yo quiero ser de los que le sirven a Dios con todo. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos este tiempo. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Todo distractor sea quitado, Señor. Y que hoy tu palabra, Señor, venga a poner en nuestros corazones, Señor, un fundamento de en qué creemos y por qué creemos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Fíjense que Dios ha estado hablando en nuestras vidas esos dos servicios. Ha sido un mensaje muy poderoso, y es que creo con todo mi corazón que se viene algo nuevo para Ministerios Cadash. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo con todo mi corazón que Dios ha estado haciendo algo diferente desde que empezamos la pandemia, los procesos que hemos vivido, cuando nos cerraron la iglesia, cuando tuvimos que comenzar a predicar desde nuestra casa. Hemos visto muchos procesos y etapas. Pero una cosa sí les he de decir: no se ha dejado de predicar la bendita palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos tiene que mantener de pie. Amén. Quiero que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Pero antes de leerlo, yo quiero que alguien con voz alta me diga qué significa fe. ¿Qué es fe según la Biblia? Muy bien, Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy y en estos domingos vamos a estar hablando de la fe, pero de la fe bíblica. Porque el problema de que hoy en día tenemos es que muchas personas han confundido la fe con charlas motivacionales. Y eso no es fe. Dios quiere que usted y yo tengamos fe. Es más, quiero dejar este principio fundamentado en su corazón. ¿Cuántos de aquí tienen fe? Amén. Y los que no levantaron la mano no tienen fe. Una vez más, ¿cuántos de aquí tienen fe? Amén. Ahí está mejor. Ponga atención a eso, porque este principio que le voy a decir ahora, de aquí empieza todo. Porque tu fe empieza en el momento que tú crees en el Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador. La fe bíblica de la que la Biblia nos enseña tiene que ver que usted y yo creamos en que el Hijo de Dios, siendo espiritual, se despojó a sí mismo, dejó los cielos y vino a la tierra, nació por medio de la Virgen María, concebida por el Espíritu Santo, amén. Y Jesús, hecho hombre de carne y hueso, vivió 33 años y medio en la tierra. Jesús siendo el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen eso? Pero luego dice la palabra del Señor que Él murió por nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen? Y luego dice la palabra del Señor que cuando fue crucificado en esa cruz, su sangre fue derramada para redimir nuestros pecados. Pero no se queda allí, porque dice la bendita palabra de Dios que al tercer día Jesús resucitó entre los muertos. Amén. ¿Cuántos de aquí lo creen? Yo quiero que usted analice eso. ¿Verdaderamente lo crees? ¿O se convirtió solo en un concepto de lo que tus abuelitos, de lo que tus padres, de lo que un pastor te enseñó y se metió como una realidad en tu vida? Y lo crees o tal vez es una realidad, pero no lo estás viviendo como que verdaderamente lo creyeras. Dice la palabra de Dios que a cada uno de nosotros nos es dada una medida de fe. Amén. Como aquí estamos hablando con gente madura espiritualmente, ¿verdad? Muchos de nosotros pasamos diferentes lapsus o diferentes etapas. En alguna etapa de nuestra vida, nuestra mente humana nos hizo dudar o nos ha hecho dudar si Dios verdaderamente existe. ¿O me equivoco? ¿O solo a mí me pasó? ¿Verdad que no? En algún momento de nuestra etapa de crecimiento, conforme fuimos creciendo, conforme dejamos de creer en Santa Claus, conforme dejamos de creer que el ratoncito traía, ¿verdad?, el dinero cuando usted dejaba el diente, ¿verdad? No se ponga a llorar, hermano, porque no es un ratón. Conforme usted comienza a crecer y comienza a tener conocimiento y razonamiento,
Llega un momento en que la realidad de ese mundo lo quiere hacer ver diferente a la verdad de la Biblia. Entonces de allí es como muchos comienzan a decir, no, Dios no existe. Si Dios, el famoso dicho, ¿verdad? Si Dios no existiera no hubiera tanta maldad. Si Dios no existiera no hubieran niños muriéndose de hambre. Comienzan tantos razonamientos ilógicos que a muchos los confunde, y como no hay un fundamento terminan alejándose. Pero usted y yo sí creemos, ¿verdad que sí? Ahora ojo con lo que le voy a decir, porque si usted cree en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, si usted cree que Él vino a esta tierra, si usted verdaderamente lo cree, que Él resucitó entre los muertos, amada iglesia, usted tiene que creer en todo lo que está escrito aquí. Si usted cree eso, que es algo imposible, ¿cómo no ha de creer en cada promesa que Él dejó establecida para su vida? Y entonces su fe comienza a accionarse desde el momento en que usted reconoce a Jesús, porque usted está creyendo algo que no vio, algo donde usted no estuvo allí, pero usted lo cree con todo su corazón. Entonces su nivel de fe comienza a cambiar. Y quiero hablarte hoy, esta mañana, acerca de 4 niveles de fe de un cristiano, donde muchos se quedan en ese primer nivel de fe, donde muchos dicen, sí, pastor, yo creo que Jesús murió por mí, ¿verdad? Y yo sé que Él es mi Salvador y Él es mi sanador, yo sé que Él resucitó entre los muertos, gloria a Dios, aleluya. Pero de ahí no pasa. Se vuelve un dominguero nada más, no evangeliza, no le habla a la gente la verdad, no se ve que en usted haya pasión por el Señor, vive una doble vida, si quiere verlo así. Amén. Con mucho silencio ya. A lo mejor ya no sigo. Como dice un pastor famoso ahí, ¿sigo o paro? Ok, Romanos 10:17. Yo quiero hablarte acerca de la fe que la Biblia dice. No quiero hablarte acerca de positivismo o de emocionalismo. Quiero hablarte de la fe verdadera, de la fe que Dios espera de nosotros. Y dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todos aquí recibimos una medida de fe, pero la responsabilidad de que esa fe crezca es mía. Y la manera en que esa fe va a crecer es, dice la Biblia, escuchando la bendita palabra de Dios. Mire, si usted comienza a leer el libro de Génesis, usted de repente en un momento se puede asustar. Mire cómo es el humano. Porque si usted comienza a leer Génesis en el capítulo 4, en el capítulo 3, en el capítulo 2, los primeros 4 capítulos, cuando habla Dios acerca de la creación del mundo, cualquiera puede decir, ¿a poco esto no parece cierto? ¿Será cierto que así fue? Comienzan las dudas a venir al ser humano. Pero cuando usted comienza a escudriñar la palabra, y esa palabra comienza a hacerse realidad en su vida, usted no va a cuestionar la palabra. Usted cuestione al hombre, pero no cuestione la palabra, porque la palabra es la palabra. Y la Biblia a mí me dice que Dios hizo la creación entera en 7 días. Y la Biblia a mí me enseña, amado hermano, que dice la palabra de Dios que la serpiente, quien era Satanás, vino y astutamente engañó a Eva. Yo lo creo con todo mi corazón. Aunque de repente parezca una historia, pero la Biblia lo enseña y yo lo creo. La Biblia dice que a raíz de ese pecado, Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Y dice la Biblia que Dios los sacó del jardín del Edén. Yo lo creo con todo mi corazón que así fue. Y en ese momento, cuando ellos pecaron, concibieron pecado. En ellos no había pecado. Y a partir de allí, ese pecado en cada ser humano que nace con ese primer pecado. Porque ya la maldad es una realidad en nuestro mundo. Pero gloria a Dios, aquellos que un día reconocieron al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Sabe por qué? Porque usted ya no es el mismo hombre que era antes. Lo voy a decir de esa manera. La palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas. ¿Son hechas qué? O viejas. No, lo que ya pasó fue lo viejo. Cuando usted reconoce a Jesús como su Salvador, algo dentro de su corazón tiene que nacer.
Usted se enamora de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Usted y yo estábamos perdidos, no había esperanza para nosotros. Es más, dice la Biblia que el pago del pecado es la muerte. Lo que nos esperaba era una muerte segura, sin Dios, sin Cristo, sin cielo, sin eternidad con Él. Pero gracias al sacrificio que Jesús hizo, usted y yo tenemos vida eterna. Entonces, en el momento en que usted reconoció a Jesús como su Salvador, su vida tiene que cambiar. Usted ya no puede ser el mismo. ¿Sabe por qué? Porque el hermoso Espíritu Santo lo vino a sellar y lo hizo una nueva criatura. Todo aquel que es hijo de Dios ya no le da placer pecar, porque el Espíritu Santo lo redarguye, porque fue comprado y lavado por la sangre preciosa de Jesús. Así que una vez más, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere tener fe? Y aquí hay un hermoso libro que está escrito e inspirado por Dios. La palabra que está descrita aquí es para edificación de nuestra vida, es para transformarnos y vivir conforme a ella. Vaya conmigo ahora a Hebreos 11, capítulo 6. Me llama la atención cuando yo comienzo a leer los 4 evangelios y hay un común denominador en Jesús. Dice la Biblia que a Jesús lo que le agradaba era la fe de los hombres cuando recibían un milagro. Si usted lee los evangelios, usted va a escuchar continuamente cuando Jesús hacía un milagro decir: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, vete y no peques más. Es que la fe, amado hermano, tiene que estar puesta en el Señor Jesús. Pero esta mañana yo quiero leer lo que dice en el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más, sin fe es imposible que agrademos a Dios. Al rato usted tal vez tiene 10, 20, 30, 40 años de ser cristiano, pero no ha nacido de nuevo. Cristiano entre comillas, ¿verdad? Porque dice la Biblia que sin fe es imposible que usted agrade a Dios. Entonces el primer principio es que usted y yo reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No sé si alguien ya lo reconoció aquí como su Señor y Salvador. Ese es el primer principio de nuestra fe cristiana. ¿En qué creemos y por qué creemos? Y luego dice que sin fe es imposible, y me gusta esa parte, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Usted no puede decir: Señor, sí, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, pero yo de lejitos. No, yo no me quiero involucrar en nada, porque eso es meterme a clavos. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Mire, qué triste lo que voy a decir, lo digo con mucho respeto, pero qué triste que algunas personas tienen toda su convicción y creen con todo su corazón en una imagen, en una virgen, en una estatua, en algo que fue hecho por manos. Le tienen fe y le creen que hace milagros, y que nosotros muchas veces como cristianos, hijos de Dios, dudemos del poder de Dios y de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Una vez más, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Espero poder irme dando a entender lo que hoy quiero enseñar. Porque si tú tienes fe, tú tienes que crecer en el Señor. Tú no puedes tener fe y estando lejos del Señor. Si tú tienes fe, te tienes que acercar día con día a nuestro Señor Jesús. Vaya conmigo al libro de 2 de Corintios, capítulo 5. Verso 6. Y quiero dejar eso en su corazón antes de leer esa cita bíblica, y que se lleve esto hoy. Ninguna oración va a funcionar sin fe.
Usted puede ser el mejor orador que existe, puede ser muy elocuente para orar, pero si ora sin fe, de nada sirve. Dice la Biblia que son como palabras que solo resuenan. Y muchas veces nosotros como cristianos hemos caído en el error de orar por orar, de solo orar, y entonces nos volvemos, como dijo Jesús, en aquellas personas que oran sin entendimiento. Y Jesús dijo, cuando oren, no oren en vanas repeticiones. Es decir, no oren diciendo lo mismo y que se vuelva a ser una costumbre orar. El orar tiene que ser con el corazón. Muchas veces nos acostumbramos tanto a una vida cristiana, entre comillas, que oramos para desayunar, para almorzar, para cenar, pero sin entendimiento. Ponen el plato de comida, ¿verdad? Y Señor, gracias por los alimentos, amén, amén. Y comienzas a comer, y cuando estás comiendo, ya oré o todavía no. Híjole, creo que no. Y ya oraste, porque oraste sin entendimiento, sin razonamiento. Pero el que le crea al Señor, Señor, gracias por este plato de comida. Gracias porque en mi mesa hoy hay provisión. Ora con entendimiento, ora con fe. No sé si me estoy dando a entender. Salgamos de ese círculo cristianoide, evangelicoide, donde somos solo apariencias y hablamos bonito. No, se trata de una relación personal con el Señor. Vea lo que dice. Así que, 2 Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos viven confiados en el Señor? ¿Le puedo decir algo esta mañana? Una cosa es decir que vivimos confiados en el Señor, y otra cosa es verdaderamente vivir confiados. Porque yo le voy a dar mi experiencia como ser humano. Porque aparte de ser pastor, también soy ser humano como usted, con emociones, con sentimientos. Y decir que vivo confiado siempre en el Señor, solo que tengas un nivel de fe inquebrantable. Porque no es cierto que cuando viene la enfermedad, cuando viene una mala noticia de un doctor, cuando de repente te quedas sin trabajo y te despiden, cuando de repente vas a tu refrigerador y no hay nada, pareciera que Dios se olvidó de uno. No es lo mismo decir que mi confianza está puesta en Dios cuando tengo un montón de dinero en el banco. No es lo mismo decir que confío en Dios cuando me está yendo bien en mis negocios. No es lo mismo decir que confío en Dios cuando tengo mi casa propia, mis carros y estoy bien, a cuando no tienes nada y no sabes cómo vas a hacer para comer el siguiente día. Pero la Biblia nos enseña que nuestra confianza debe estar puesta siempre en Dios. Y dice, así que aprendan a vivir confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso 7, porque por fe andamos y no por vista. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay? ¿Sabe qué significa eso? Una persona que anda por fe, no anda viviendo por lo que sucede en el mundo, lo que está pasando hoy en día, no se deja llenar de temor, no se deja llenar de tanta información que en el mundo están dando, que las noticias dan, sino que su confianza está en la palabra de Dios. Alguien que anda por fe y no por vista es alguien que pone en primer lugar la palabra en su vida antes que las situaciones y adversidades. Hay una gran diferencia entre realidad y verdad. Y si bien es cierto que nuestra realidad en este tiempo está difícil, no es la verdad que Dios a mí me enseña como hijo de Dios. Porque cree que el rey David dijo esas palabras: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Porque la realidad era difícil, pero su verdad estaba en la palabra de Dios. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario, diga conmigo, es necesario, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo quisiera haber dicho gloria a Dios, aleluya. Me esperan galardones allá arriba.
Es necesario que compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Usted y yo vamos a compadecer ante ese tribunal. Y allí tendremos que rendir cuentas. Ahí no hay excusa que valga. Ahí no habrá nada que usted le pueda decir, Señor, es que yo no pude, Señor, es que aquí. No, Dios le dio a usted dones y le dio talentos. Es necesario que comience a ejercer en esos dones y esos talentos que Dios le dio. Amén. Y me gusta mucho esa parte. No sé si usted ha leído cuando Pablo dice, no sé qué hacer, se lo voy a parafrasear. Porque por un lado quisiera estar aquí con ustedes, pero por otro lado quisiera partir de la presencia del Señor. No sé qué me conviene más. Me quisiera ir ya al cielo, pero por amor a ustedes es necesario que esté aquí para que les predique el amor de Cristo. Una vez más, la palabra de Dios dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de aquí se quieren morir? ¿Cuántos quieren irse ya al cielo? Ya oramos ahorita, Señor, llévatelo, y se va allá. ¿Verdad que no? ¿Verdad que todavía hay muchas cosas que usted quiere hacer? Todavía hay sueños, todavía hay anhelos, hay metas que usted tiene. Somos seres humanos y vivimos de sueños. Un hombre y una mujer que no tiene sueños es una vida desperdiciada. No tiene nada de malo en soñar, en trabajar por cumplir los sueños. Pero ojo, que tu primordial o lo que esté en primer lugar en tu vida siempre sea Dios, siempre sea tu relación personal con Dios. Así que nuestra fe tiene niveles y quiero hablarte rápidamente de estos 4 niveles. A ver si me ayuda alguien con el teclado, por favor. De estos 4 niveles rápidamente de fe. El primer nivel de fe es lo que vivimos al acercarnos a Dios, esperando recibir algo que necesitamos: salud, restauración, salvación, provisión, consuelo. Cuando Jesús obró milagros como la multiplicación de los panes y los peces, muchas personas fueron bendecidas y su fe creció. A los pies de Cristo nacemos de nuevo y todo cambia para bien. Pero no se vale quedarnos en ese nivel de fe. Lo voy a decir de otra manera. Hay muchos cristianos hoy en día, no de aquí de Cádiz, de aquí todos, puro calidad. Aquí estamos apasionados por Jesús, amén. Pero hay un nivel de cristianos que se conforman con que les den pan y vino, con que les den de comer. Hay un nivel de cristianos de fe donde solo obtuvieron la salvación por gracia y quieren quedarse acomodados ahí. No quieren servir, no quieren involucrarse, así estoy bien. Entonces se vuelven más solo como verdaderas ovejas, ¿verdad? Dame, bendíceme, provéeme. Solo es, ¿cómo se dice? Jalapa, jalapa. Y nada de zacapa, ¿verdad? Solo es para adentro y para adentro. Así no funciona el reino de los cielos. Ese nivel de fe no es el que estamos diseñados. Solo para venir los domingos, solo para escuchar. Gloria a Dios, te bendigo de verdad. Qué bueno que escuches palabra. No se sienta mal por lo que estoy diciendo. No, yo quiero llevarlo a un nuevo nivel de fe. Porque una cosa es que usted vea los milagros, una cosa es que usted escuche palabra y reciba palabra y se alimente, ¿verdad? Un pastor decía una vez, no se va a ofender, ¿verdad? Tal vez el aliento lo tiene, pero no creo que sea así. Decía un pastor una vez, algunos hermanitos parecen cebolla, decía, ¿no? Detrás será por el aliento, dije. Cabezones. Se saben la Biblia entera, pero no la practican. No la viven, no la creen, no la ejercen. La palabra de Dios es vida. Entonces viven de tanto conocimiento, pero faltos de amor. Entonces, hay muchos cristianos hoy en día que están viviendo de una manera religiosa, donde solo tienen el concepto de Dios, donde solo fueron enseñados, como tal vez recibiste de estudios sociales, ciencias naturales, idioma español, y entró información en tu mente, en tu cerebro, sabiendo que hay 5 continentes. Paréntesis, pregúntale a los jóvenes cuántos continentes hay. Triste en nuestro caso. Están siendo mal enseñados. Yo recuerdo que en primaria me sabía hasta los ríos más importantes de todo el mundo. Bueno, ya cerré el paréntesis, ¿no? Pero es una realidad lo que te estoy diciendo. Muchos cristianos viven solo del conocimiento que les fue puesto en su mente.
pero no ha habido un verdadero nacimiento en el corazón. Recuerdes, la palabra de Dios dice: el que creyere y confesare con su boca que Jesús lo levantó de los muertos, será salvo. La palabra de Dios también dice: el que confiesa con su boca y cree en su corazón. No solo es de confesarlo, es de creerlo. Cuando lo crees, es que comienzan a haber cambios. Yo siempre he estado en contra, tal vez no en contra, pero de la famosa oración de fe. Por supuesto que es necesario, pero muchas personas creen que solo con orar ya estuvo el cambio, y no. Es una liturgia que se enseñó en la iglesia evangélica, la oración de fe. Pero la oración de fe debería ser solo lo expuesto de lo que en el corazón estás creyendo. Estás creyendo que Jesús es tu Señor. Estás creyendo que Él murió en la cruz del Calvario. Estás creyendo que Él resucitó entre los muertos y lo estás confesando. Por lo tanto, todas las cosas viejas verdaderamente ya pasaron y comienzas a caminar en una nueva dimensión de fe. Pero eso solo es el primer nivel. El segundo nivel de fe es cuando Dios llama a sus discípulos a que le obedezcan. Es cuando los que creen en el Señor dejan la comodidad y se van a la barca. Es cuando comienzan a escuchar la voz de Dios y son obedientes. Es cuando Pedro estaba cansado de estar pescando toda la noche y no había pescado nada. Pedro, el pescador, era un profesional. Y cuando Jesús le dice: boga mar adentro y vuélvete a la red, Pedro tenía las suficientes palabras o enseñanzas. Y le mira, Jesús, tú sanas enfermos, tú haces milagros, pero el pescador soy yo. El que sabe dónde pescar o no soy yo. Pedro solo obedeció. Y cuando Pedro obedeció, dice la Biblia que cuando levantó la red, se rompían las redes de tanto pescado que había. El primer nivel de fe, te felicito porque ahora eres un hijo de Dios. Pero quiero exhortarte a que crezcas en el Señor, porque no está bien que alguien que vive enamorado de Jesús no se lo demuestre no sirviéndole. Alguien enamorado de Jesús va a vivir apasionado por obedecer la voz de Dios. Amén. Entonces, ponga atención a lo que sigue. El segundo nivel de fe se manifiesta cuando nuestra relación con Dios crece y le obedecemos, tal como los discípulos cuando Jesús los mandó a que se levantaran en la barca mientras Él despedía a la multitud y oraba. En este nuevo nivel ya hemos recibido del Señor, hemos visto su poder y le servimos con amor. Es cuando nos metemos en la barca. Vaya conmigo al libro de Mateo 14:23. Se lo leo rápido, apúntelo ahí. Mateo 14:22. Enseguida, escuche esto: Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Ponga atención. ¿De quién quiere ser usted? ¿De la multitud o los discípulos? La multitud recibe una bendición, ven milagros, reciben milagros, pero los discípulos hacen milagros en el nombre de Jesús, porque son obedientes a su palabra. ¿De cuál quiere ser usted? ¿De la multitud? Yo quiero ser discípulo. Dentro de esa multitud Jesús viene y dice: hey, discípulos, vénganse, váyanse al barco. Y los discípulos obedientes agarraron su barquito, se fueron mar adentro. Y pasa lo siguiente: despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ojo, todo aquel que es discípulo me va a entender. Cuando te conviertes en un discípulo de Jesús, tu vida va a cambiar. Van a venir problemas, van a venir adversidades, van a venir situaciones que te van a hacer querer tirar la toalla. Dice la Biblia que Jesús siempre llega a tiempo. Y cuando tú estás apasionado por Jesús sirviéndole, aunque venga lo que venga, Él siempre te va a hablar para que no caigas, para que no te eches para atrás, para que sigas creyendo que Él sigue ahí. Porque dice la palabra de Dios que estos discípulos estaban preocupados porque el barca se movía para todos lados. Pero Jesús dijo estas palabras: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino andando
sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, porque yo soy, no tengan temor. El nivel de multitud, el nivel de que recibe milagros, no puede llegar a un nivel donde Jesús le comience a hablar, porque solo aquellos que son desafiados por el Señor y aceptan ese desafío y comienzan a caminar por fe y a obedecer al Señor, vendrán esos tiempos cuando, aunque vengan problemas, el Señor siempre te dará palabras de ánimo. El Señor siempre te va a levantar. Él no te va a dejar desamparado. Muchas veces en los procesos, en las adversidades, pareciera que Dios se olvidó de nosotros. Esto es mentira del diablo. Si tú eres un hijo de Dios, Él te sigue amando, Él te sigue cuidando. Hay situaciones en la vida que pareciera que todo se vuelve en nuestra contra. ¿Sabe qué? Le quiero recordar lo que leíamos al principio, porque dice la palabra de Dios que esta iglesia de Macedonia estaba pasando diferentes tribulaciones, vivían en extrema pobreza, pero había una alegría en su corazón. Y esa alegría solo te la puede dar el Señor Jesús. Pero hay un tercer nivel de fe. Cuando ya quieres comenzar a vivir en lo sobrenatural de Dios. Porque cuando eres un discípulo, estás dispuesto a obedecer la voz de Dios. Cuando te conviertes en discípulo, tu vida cambia. Porque ya no se trata de ti, se trata de Él. Tus prioridades cambian. Mire, tengo personas aquí que están desde lunes a domingo en diferentes actividades de la iglesia, porque aman al Señor, porque quieren servirle, porque en su corazón hay tanta pasión que lo que desean es agradar el corazón de su Padre. Y lo que Dios los mande, ahí van a estar. Estoy convencido de esto, que si Dios hoy hablara a algunos de ustedes, que yo sé que lo harían, y si Dios te dijera: quiero que dejes hoy tu trabajo y que empieces una obra, qué sé yo, en Shela, en San Marcos, no sé dónde, aquí en la capital, yo sé que estarían dispuestos a hacerlos, porque sé que en ellos ahora mora el Espíritu Santo y lo que más quieren es agradar el corazón del Padre. Eso es llegar a vivir en un nivel mayor de fe, viviendo en lo sobrenatural, viviendo en la obediencia a lo que Dios quiere hacer con mi vida. Mire esta parte. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo sé que usted sabe esta historia. ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué se hundió Pedro? Porque dudó. ¿Por qué dudó? Porque quitó su mirada de Jesús. Porque comenzó a ver las adversidades, comenzó a ver que había mucho viento, comenzó a ver que quitó su mirada de Jesús. ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Cuántos discípulos había en la barca? En teoría los 12, ¿no? ¿No se ha preguntado usted, cambiando un poco las preguntas, ¿verdad? Porque como somos siempre buenos para juzgar, ¿verdad? ¿No se ha preguntado usted esto? ¿Por qué los otros 11 no le dijeron a Jesús: quiero caminar sobre el agua? Porque rápido sabemos de que Pedro tembló y tuvo miedo, tuvo temor y se comenzó a hundir. Sí, pero es el único ser humano hasta el día de hoy que ha caminado sobre las aguas después de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que Pedro, con todos sus temores, que Pedro, aunque tal vez sus compañeros estaban burlando de él, creyó la voz de Dios que dijo: ven, y comenzó a caminar sobre el agua. Para llegar a ese nivel de fe tienes que morir completamente a ti mismo, escuchar la voz de Dios y obedecerla tal cual es. A ese nivel de fe ya no hay condicionamientos de mi parte hacia Dios. Es lo que Él quiera, no lo que yo quiera. Pero hay un cuarto nivel. Un último nivel.
Y al momento, verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Cuántos de aquí han tenido miedo? ¿Cuántos de aquí le han creído al Señor por algo y las cosas no están saliendo como tú esperabas que salieran? ¿Cuántos de aquí hemos pasado diferentes etapas en nuestra vida? Señor, pero si tú me dijiste, Señor, pero si yo en tu nombre estaba avanzando. Mire, todo aquel que es hijo de Dios y siervo de Dios tiene que ser procesado. Hay etapas en nuestra vida que son dolorosas. Hay etapas que duelen, que te marcan el corazón para siempre. Pero como hijo de Dios, tú no puedes quedarte estancado por nada de este mundo. Por eso Jesús dijo estas palabras: el que quiera ser mi discípulo, renuncie a todo. Renuncie a su familia, renuncie a todo y venga en pos de mí. Tome su cruz y sígame. Y es que ese nivel es tan fácil de vivir. Cuando Jesús les dice, comienza a hablar esto, Pedro se le acerca y dice: maestro, les estás hablando muy duro, se te va a ir la gente. Usted sabe que contestó Jesús: también ustedes quieren irse, váyanse. Y entonces comenzó a pasar algo. La multitud, que era mucha, que estaba por los milagros, que estaba por ver qué recibía, dice la Biblia que comenzaron a irse. Pero los discípulos no se van. Los discípulos se quedan, permanecen. Con todos sus miedos, con todos sus temores, permanecen. Pero en ese último nivel de fe es el que muy pocos logran llegar. Porque si bien muchos le hemos creído al Señor, le hemos dicho: Señor, si de verdad me estás llamando a hacerlo, yo lo voy a hacer en tu nombre, Señor. Y le creemos y comenzamos a caminar por fe y vamos bien en lo sobrenatural de Dios. Por favor, no lo malinterprete, porque usted ve aquí, yo no hablo disparates ni cosas que no sean bíblicas. Estoy hablando acerca de obedecer la voz de Dios. Y aunque el ojo humano parezca imposibles, usted está encaminado en hacer la voluntad de su Padre, aunque las cosas salgan mal. Usted dice: Señor, yo te obedezco, yo voy a comenzar a servirte, yo voy a comenzar a hacer esto. Y usted comienza a caminar en eso y de repente pierde su trabajo, su mejor cliente, su empresa, comienza a tener problemas en su hogar. Allí, téngalo por seguro que Dios siempre le va a hablar para que usted permanezca, para que no tenga miedo, para que siga siendo ese hombre lleno de fe. Y dice la Biblia que Pedro, cuando comenzó a quitar su mirada del Señor y comenzó a ver esas olas y ese viento y que todo comenzaba a moverse, comenzó a tener miedo, dice el verso 30. Pero aquí viene este último nivel de fe. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. A ver si me puedo dar a entender. Ese tercer nivel es creerle al Señor y obedecerle. Pero ese cuarto nivel es saber que si yo me equivoco o si me hundo, mi Dios estará ahí con su brazo fuerte para extenderme y volverme a levantar. Porque Él prometió no dejarme y no desampararme. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero con todo y sus dudas, Pedro caminó sobre las aguas. ¿Y sabe qué pasó después? La Biblia no dice si Jesús vino, lo levantó, lo chineó, se lo llevó a tuto, no nos dice. Yo creo que Jesús lo que hizo fue agarrar la mano y regresar con él a la barca. Es decir, ese tercer nivel de fe te va a provocar en el cuarto nivel de fe a que vivas completamente confiado, tomado de la mano de Dios y dejándote guiar por donde Él quiera llevarte y hacer lo que Él quiera contigo. Si algo a Dios le agrada, es hombres y mujeres que tengan fe en Él, que le crean a Él. Y termino con esto. Quiero invitarte a que te pongas de pie para terminar. Gracias, Jesús, por tu palabra. Para recapitular un poco,
Los primeros son los que se conforman con solo ser alimentados por los panes y los peces. Su fe crecerá, pero hasta cierto nivel, y cuando se sientan comprometidos no seguirán. Los segundos son los que le dicen sí al Señor y se meten a la barca. Son los que sirven en la iglesia, son los que están involucrados en la obra del Señor y le están creyendo al Señor. Los terceros son los que comienzan a caminar por fe y un día deciden renunciar a todo por amor a Él. Le digo algo con todo mi corazón y no por vanagloria. Cuando Dios nos llama al ministerio fue una decisión muy difícil, y yo le dije al Señor los primeros casi 3 años que estuvimos a cargo del ministerio: Señor, yo te voy a servir lo que quieras, pero por mi trabajo no te metas, porque mi trabajo es mi profesión y eso es lo que me da de comer. Es más, yo no quiero que nadie me juzgue, me critique, me señale que soy un pastor y que soy un vividor. Eso son mis palabras delante del Señor, sin saber que el Señor lo que quería era agarrarme como un trapito de chuco, ¿verdad? Y retorcerme bien para hacerme entender: Walter, no es tu inteligencia, no es tu profesión, no es tu conocimiento, voy a ser yo gloriándome en tu vida. Conmigo es todo o nada. Y entonces decidimos comenzar a caminar por fe, no de la fe, por fe. Y hasta el día de hoy el Señor ha sido tan fiel que yo quiero invitar a muchos de los que están aquí, que le han dejado de creer al Señor y han tenido temor, a que retomen lo que el Señor tiene para sus vidas. Porque primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Eso lo dice su palabra, yo lo creo con todo mi corazón. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 22:31. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearte como a trigo. Ojo a esto. ¿Por qué Dios nos dijo aquí: Satanás te ha pedido para zarandearte como se zarandea la cizaña? ¿Sabe por qué? Porque la cizaña no se zarandea. ¿Y sabe por qué no se zarandea? Porque la cizaña no lleva fruto, el trigo lleva fruto, y es necesario ser zarandeado para que ese fruto dé luz. Muchos de nosotros como cristianos necesitamos ser zarandeados para que el fruto que está dentro de nosotros salga a luz. Pero ¿sabe qué es lo que más me impresiona de este mensaje? Es esta última parte. Pero yo he rogado a ti, Jesús mismo está diciendo eso, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, esa oración de intercesión de Jesús sobre la vida de Pedro causó tal efecto que cuando el corazón de Pedro fue confirmado, cuando él tuvo un encuentro personal con Jesús, dice la Biblia que no le alcanzó Asia para predicar el evangelio. El liderazgo que había en Pedro motivó, cautivó el corazón de los otros discípulos para un día dejar de servir y regresar a pescar. Pero ese mismo liderazgo provocó que esos discípulos volvieran a predicar la palabra de Dios, y la predicaron por toda Asia. No sé por qué proceso estás pasando, estás viviendo hoy, pero Jesús mismo intercede por nosotros para que tu fe no falte en medio de las adversidades. Cierra tus ojos un minuto más. Quiero terminar orando esta tarde. Padre, gracias por tu palabra esta tarde. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hoy somos desafiados por tu palabra, Señor, a no ser cristianos de la multitud. Señor, queremos ser discípulos tuyos y llegar a un nivel en nuestra vida de madurez y crecimiento espiritual donde vivamos lo sobrenatural que tú tienes para nosotros, Jesús. Pero sobre todo, mi Dios, entender que si somos tus hijos, tú cumplirás tu propósito en nosotros, y no importa lo que venga ni lo que pase, tu brazo fuerte siempre estará listo y dispuesto para socorrernos de cualquier situación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo he dado tu palabra, mi Dios, y te pido, Señor, que produzca fruto en buena tierra, Señor, al 100%, al 100 por uno. Que cada uno de nosotros, Señor,
podamos analizar en esta palabra, mi Dios, y poder saber en qué nivel de fe estamos y que necesitamos crecer. En el nombre de Jesús, amén y amén, Jesús. Amén. Dáselo fuerte, Jesús. Gloria a Dios. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Que esta semana Dios esté hablando en nuestras vidas a través de la fe, y que crezcamos en lo que el Señor tiene para cada uno. Que Dios los bendiga. Les recuerdo que aquí en el pasillo está un hermano apuntando a todas las mujeres para que puedan inscribirse y estar con nosotros el siguiente sábado. Así que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos. A los que se van a quedar minutos, 5 minutos, empezamos la clase del sexo.